un universo que va en expansión nos condena a la muerte térmica. Llegamos a la temperatura que se aproxima al cero absoluto y en esa muerte y en esa expansión aparentemente todos los seres y las cosas se disuelven. Sin embargo, ese es el mundo de los fundamentos. Es aquello que soporta el mundo, pero no es el mundo. Es el mundo extenso, pero no corresponde al mundo de las profundidades, al mundo del sentido, al cosmos con K de los griegos, el cosmos sagrado que es el universo intenso. Ese universo de las profundidades tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, no tiene que ver solamente con la materia en cuanto soporte, sino que sobre todo se relaciona con la onda, con aquello que la materia soporta. Cuando lo vemos en esa dimensión, podemos pensar que mientras el mundo de la esfera de la física, de la fisiosfera, el mundo de la materia, se expande, simultáneamente, sincrónicamente, el mundo de la vida se contrae de tal manera que nosotros tenemos aparentemente dos mundos, un mundo en expansión y un mundo en contracción, un universo que va hacia un desorden progresivo y un universo que se ordena según la cadena evolutiva de la vida hacia órdenes cada vez más complejos y más perfectos. ¿Cómo salir de esa esquizofrenia existencial de describir dos mundos aparentemente opuestos? ¿Cómo resolver la contradicción entre el mundo de la expansión y el de la contracción, entre el mundo de la vida y el mundo de la materia? ¿Cómo podríamos resolver el dilema de un mundo descrito desde un fundamentalismo materialista y un mundo descrito desde un fundamentalismo idealista? ¿Cómo resolver la esquizofrenia existencial que nos ha creado la dualidad mente-cuerpo y que ha asignado unas técnicas o unas prácticas relativas a la mente y otras relativas a lo que llamamos las ciencias duras? ¿Cómo integrar la mente con el cuerpo? ¿Cómo integrar el cuerpo con la tierra? ¿Cómo volver a construir el puente entre la tierra y el universo? Esto implica entrar de lleno en el mundo del caos, comprender, como lo proponía el Nobel Ilya Prigogine, el Nobel belga, que a nivel del caos el desorden puede ser reversible, que hay una relación entre el orden y el desorden, que hay un lugar de mutación, y en ese lugar de mutación que podemos llamar la matriz de un orden nuevo existen gérmenes o semillas ordenantes. Ese lugar de mutación es muy similar a aquello que concebimos hoy como el cuerpo humano. El cuerpo humano no es lo que creíamos. Está desde el punto de vista de la física al borde del caos. Es una estructura disipativa, en cuanto que a pesar de que tiene estructura se está disipando, está cambiando permanentemente, y en ese vórtice caótico que es nuestro instrumento o es nuestro cuerpo, permanentemente estamos emergiendo, estamos naciendo algo nuevo, estamos constituyendo un nuevo patrón de ordenamiento evolutivo. Cuando nosotros pensamos que existe una frontera que conecta el mundo de la expansión con el mundo de la contracción, que no los hace opuestos, sino plenamente complementarios, entonces nos reconciliamos con eso que podríamos concebir como el gran corazón de la evolución. Por un lado, la expansión, por otro lado, la contracción, como si sístole y diástole no fueran contrarios, sino que son lo que son, complementarios, y al ser complementarios
nosotros estuviéramos revelando la unidad inherente o en el fondo de esa permanente dualidad en que nos hemos movido. ¿Cómo integrar entonces los pares de opuestos, la física y la vida? ¿Cómo no reducir las leyes de la vida a la física pura y cómo no caer en el reduccionismo vitalista de creer que todos son fuerzas vitales que desconocen las leyes de la física? ¿Cómo involucrar ambos tipos de corrientes evolutivas, de tal manera que una se involucre dentro de otra y que nosotros podamos ver como una especie de dualidad onda-partícula, de decir que la vida es en cierta forma o tiene la cualidad de la onda, mientras el soporte material tiene la cualidad de la partícula, y que las dos son indisociables, además que entre las dos habita un solo tipo de proceso continuo que mantiene su relación. Y hay un desafío fundamental para las ciencias de la vida, para la física de hoy, un desafío esencial para que nosotros podamos cambiar nuestra visión del mundo y emerger a una visión más multifacética, más multidimensional, más incluyente. A todas estas, cuando hacemos este tipo de reflexiones, tenemos que pensar en quién reflexiona, el observador. ¿Cuál es la postura o cuál es la actitud del observador? ¿Desde dónde vemos el mundo? Obviamente, si lo vemos muy cercano a la materia, lo único que vamos a contemplar es el mundo aparentemente denso y estático de la materia. Si nos alejamos y vemos dentro de la materia toda esa onda ondeante de la energía, entonces vamos a ampliar nuestra visión del mundo. Pero si más allá de la materia y la energía nosotros consideramos un mundo con características no energéticas como aquel propuesto en el campo de resonancia mórfico de Rupert Sheldrake, y nos referimos a patrones ordenantes que no son materiales, que no son energéticos y sin embargo están interactuando con la materia y la energía permanentemente, estamos ampliando nuestro mundo y lo ampliamos en términos de información y en términos de arquetipos. Pero si nosotros pudiéramos integrar todos estos mundos y verlos en términos de conciencia como un hilo conductor que la va unificando y entretejiendo todo, a lo mejor ya estaríamos en una postura del observador mucho más multidimensional, mucho más incluyente, para poder contemplar el paisaje de la vida con un horizonte mucho más amplio. Visto en esta dimensión, en la que no separamos materia de energía, información de conciencia, espíritu de materia, mente de cuerpo, tierra de cielo, en la que podemos encontrar un hilo conductor que va entretejiendo todos estos aspectos de la vida, se nos ocurre pensar, ¿y qué tal si pudiéramos tener una visión del hombre como mesocosmos, como agente integrador entre todo aquello que representa el mundo de arriba o el mundo sutil, o si se quiere el mundo espiritual, y el mundo de abajo, el mundo de la materia y el mundo denso? Para muchas cosmovisiones el hombre representa exactamente la mitad de la distancia en la evolución entre lo que llamamos el microcosmos, como los tres reinos de la naturaleza, y el macrocosmos. Pero si lo viéramos en otra dimensión, pudiéramos decir que el hombre es ya no un animal que va emergiendo como parte del tercer reino, sino una perspectiva evolutiva superior, una dimensión de emergencia de la evolución, en la que hay un cambio cualitativo hasta la emergencia de un cuarto reino. Visto en tal perspectiva, nos podríamos imaginar que como es abajo es arriba, tal como nos proponían los antiguos, y que hay tres reinos inferiores, tres reinos superiores, y en el intermedio, como un corazón, como un puente que le da sentido a la evolución, nos encontramos los tres inferiores con los tres superiores simbolizados y sintetizados en el corazón del hombre. Así que empezamos a adquirir otro modelo, a vislumbrar
si se quiere, otra visión del mundo, otra manera de ver el mundo, pero cuando cambiamos nuestro modo de ver el mundo, nos cambiamos a nosotros mismos de una forma tan radical, cambiamos el mundo de una manera tan rotunda, que es bien interesante que nosotros nos lancemos, por lo menos en la aventura, de crear un nuevo modelo, una metavisión que nos permita integrar este mundo que habíamos dividido.